de media onda, onda completa, trifásico, monofásico, ¿sí? Central. Ahí ya es cualquier opción. Y ya adentro, aquí, entonces de pronto habrán otras corrientes, de corriente LIGO 1, corriente LIGO 4, o sea, pero estas nunca serán inalterables. Entonces, cuando usted ve acá un subíndice de la S, se refiere a la fuente. Cuando usted vea un subíndice de 0 o UO, B0 o BO, se refiere aquí. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, si usted observa, el rendimiento es PO de C sobre PO a C, es decir, todo aquí. De C acá sobre AC acá. En cambio, el TUF es el único que relaciona salida versus entrada, porque el numerador es cosas con O y el denominador es cosas con su índice S. Esa es la diferencia de los dos. Miren que el rendimiento, siempre en una máquina se buscará que el rendimiento sea el máximo posible, el ideal es el 100%. Veremos más adelante que con el trifásico, eso lo vemos la otra semana, con el trifásico, se alcanza un 99%. Y por eso todos los rectificadores que usted han visto en las materias, el rectificador monofásico, de media onda y onda completa, se quedan en pañales respecto al trifásico, en cuanto al rendimiento. Entonces, eso es otra cosa nueva para ustedes, porque ustedes solo pensaban que existía el rectificador de media onda, y y solo pensaban que este era el mejor. Y veremos que existe algo y es lo que usan en la industria. ¿Preguntas ahí? Bueno, entonces ahora sí ya estamos empezando con la materia. Entonces el primer rectificador que veremos bueno, antes de eso un detallito. ¿Cuáles son los rectificadores que veremos? Entonces, en cuanto a rectificadores, que es este es el rectificador. Este que está aquí es el rectificador. Los tendremos. La gran división principal es que es monofásico o trifásico. Dentro del monofásico y trifásico está media onda y onda completa. En el trifásico pasa lo mismo. Media onda o onda completa. En inglés lo escriben así, full wave o half wave. Entonces, media onda o onda completa. Dentro de la onda completa, ahí está algo que se llama tap central y puente rectificador. Y todos ellos están asociados a una carga. Entonces, nuestra carga podrá ser o carga R o carga R, RL o RL. Todos. ¿Sí? Entonces, esto es como a grosso modo las divisiones que tenemos, ¿sí? Entonces se puede decir, tengo un puente rectificador de onda completa monofásico. Tengo un rectificador de media onda trifásico con carga R. No, que en el previo salió un rectificador de media onda monofásico con carga RL. De ahí salen todas las combinaciones posibles.
Estas son las cargas que vemos porque en la industria este es lo que más se ve, R, RL, RL. De hecho, lo que más se ve es RL, RL. Como dije una vez, carga resistiva solo si usted trabaja en una empresa de planchas. De resto, carga resistiva no es algo tan común. Hornos, planchas, RL sí porque es todo lo de motores, ¿sí? Dando por autos eléctricos, motores de continua, robótica, todo eso. Es carga RL. Los relés son inductivos. Ustedes de pronto conocen la carga, ustedes vieron mucho, ustedes conocen si acaso es la carga RC, ¿cierto? Porque la carga R y ustedes de pronto vieron solo esto. Ustedes vieron este y con carga R y RC. Eso es lo que creo que ustedes han visto. Y la RC no lo miraban tanto como una carga, sino como un accesorio para ponerle a la fuente para disminuir el sabor y mejorar la salida. ¿Sí? Lo miraban como una fuente. Más no es que la carga fuera condensador, ¿sí? Sino lo miraban era con el objetivo de hacer una fuente. Es la diferencia. ¿Por qué no vemos RC? Porque en realidad nosotros no tenemos cargas RCs, ¿sí? Y también porque verá más adelante que el condensador aquí la verdad no se usa así. Bueno, entonces, siendo este como el árbol de conocimiento que vamos a ver, vamos a empezar con el media onda, monofásico. Después pasaremos onda completa. Y la otra semana ya estaremos trifásicos. Profe, ¿el parcial entra hasta trifásicos? El parcial entra hasta lo que veamos el martes de la otra. ¿Trifásicos? Vamos a ver. Hasta lo que veamos el martes. Pero más allá de eso, no. Sí, la idea es trifásico. Pero más que trifásicos es la carga. Es lo que no se sabe si la carga, no todas las cargas. Bueno, carga de filetes es una fuentecita, o sea, R, RL, RL. Entonces ahora sí vamos a empezar con el primero. Rectificador monofásico de media onda. Entonces, como se dan cuenta, lo que ya hemos visto en tantos circuitos, al mostrarles esto, pues ya para ustedes es algo muy elemental.
Aquí vuelve a caber dar relevancia a lo que les he dicho de primero la corriente, luego la tensión. Primero aseguren la corriente y según el resultado de corriente se lanzan a graficar la tensión. Entonces, en la verdad, pues la explicación sí ya la conocen. Entonces, la corriente solo pasa en los ciclos positivos de la misma. Y la tensión, como es, ojo con esto, la tensión, como es una resistencia, entonces B es igual a R por I. Entonces, la tensión sale así. Que era lo que ustedes de pronto se grababan al revés, ¿no? Que el diodo dejaba pasar los positivos de la tensión y ese era el resultado. Y después sacaban la corriente. ¿Sí? Entonces, recordemos que lo que he enfatizado es primero la corriente y luego la tensión. Entonces, miren, van a hallar esta y esta. Para hallar después el rendimiento implícito. Entonces, si yo les digo que BS es Bn, porque siempre va a ser así, Bn, seno, omega t, y la resistencia es igual a un valor de R, entonces hallen B0 de C y una expresión para B0 RMS. Háganlo ahí a mano. Es decir, no números, sino con letras. ¿Cómo lo harían según lo que vimos aquí? Profe, ahí sale en función de tiempo, ¿verdad? Adiós. Adiós. La respuesta es, por ejemplo, 2Bn sobre R o raíz de tal de N, ¿sí? Algo así. ¿Sí? Trabajen con letras de N y R. Y allá el 0 de C. El 0 de C, ahí vimos la expresión. 1 sobre el periodo con integral de la onda de omega t.
Recordemos que ayer digamos que como estamos trabajando en el eje omega t, entonces es 1 sobre el 2pi, exacto. O sea, usamos la fórmula de omega t, no la fórmula del pi, sino la de omega t. Entonces, el cero de c será 1 sobre 2pi integral de eso. Integral de 0 a pi. ¿De cuál función? De la de cuenta. Y entonces está bien. Pero entonces haga solamente el 0 de c y después hallar el 0 de c y dividir la realidad. Entonces solo tienen que hallar el 0 de c. Con la R todavía no se meten cuchillos, todavía estamos sobre la división. Eso. Muy bien. D sobre pi. Acá el saber que lo estoy haciendo, sabe que yo le hago integral de un seno. Y el seno es menos coseno. Menos coseno lleva lugar a las dos esquinas y después oh, que miren, o sea, no caigan en una trampita que a veces la fórmula dice 0, 1 sobre 2pi integral de 0 a 2pi de la función. Esto sería, digamos, la definición original. Como quiero la de B0 o BO, entonces le pongo la de BO acá. Sería 1 sobre 2pi porque el periodo de estos 2pi. ¿Ya? Entonces sería 1 sobre 2pi integral de 0 a 2pi de BO. Y BO es este. Entonces, cuando usted va a hacer la integral de BO, se da cuenta que toca en dos partes. Una de 0 a pi, que corresponde al seno, y otra de pi a 2pi, que es 0. Entonces, la que es 0 es como yo pusiera 0 a pi y otra más pi a 2pi de 0. Entonces, ya esta se convierte en 0 a pi de esta función que es el BM seno. ¿Sí? Entonces, por eso es que me queda que de 0 de c es la integral, es 1 sobre 2pi integral de 0 a pi de BM seno. El BM sale y queda la integral del seno evaluada de 0 a pi, la cual da 2. 2. ¿Sí? Integral de 0 a pi de seno da 2. Entonces se tacha con este 2 y entonces me queda al final que el 0 de c es igual a bm sobre pi. Entonces, listo, ahí ya tenemos como ese pequeño dato. Claro, ese dato va a ser clave aquí en B0 de c, bm sobre pi. Ahora, va a hacer lo mismo ahora con el RMS. Entonces le va a quedar la raíz del 1 sobre 2pi integral de 0 a pi de bm cuadrado seno cuadrado. ¿Cuánto les dio esta? Bm cuadrado sobre 2pi que multiplica a lo que debe integral, que era medio pi. Y en resumidas cuentas, BM sobre raíz de 2.
No. BM sobre raíz de 2 daría esta. Estamos con esta. Algo debe tener mal. Mira a ver si de pronto se colocó 2 acá. Queda un cuadro, B cuadrado sobre un cuarto. Solo sobre 4. Y ya la raíz. Todo está dentro de la raíz, no le saco la raíz. Ah, pues, saque la raíz, entonces le da. Va bien, saque la raíz, entonces ¿cuánto da? Daría BM sobre B. Eso, muy bien. Lleguen a ese resultado. ¿Qué tenía mal? No le había puesto la raíz. No le he puesto la raíz. Bueno, vamos a ver si ahora cogieron lo más. Teniendo esos 2 resultados ya listos ahí, hay en el rendimiento de ese rectificador. Y se darán cuenta que para hallar rendimiento no necesitan el valor de los números, por ejemplo, saber cuánto valía R, cuánto valía. Cuando usted tenga eso, después el paso siguiente es hallar las corrientes respectivas y las potencias respectivas. Después dividir las 2 potencias y tiene su rendimiento. ¿Alguna pregunta? Sería negativa, pero cuando evalúan los límites le vuelve a positivo. Atención, ese puede como ese cuadrado. Solo para casos resistivos. Sí. Entonces, de aquí el siguiente paso es hallar, por ejemplo, I0 de C. Ojo con esto que va a escribir acá. Ojo. Esto solo aplica para casos resistivos. I0 de C es B0 de C sobre R. Solo porque es este caso. Y el B y la corriente salida RMS es B0 RMS sobre R. Bueno, ya con esta pista, ahora sí, métalos aquí y díganme cuánto les da. ¿Cuánto les da el rendimiento? ¿Cuánto da el rendimiento? No me digan fórmulas, no me digan nada. Dígame, el rendimiento me da el 20%, el 10%. ¿Alguien en la nube tiene alguna pregunta? Se refiere con B o a C. Pero, ¿no? Sí, pero a. Sí, se llama potencia de salida C. O sea, la palabra O es como parece que está a la salida. Y la palabra... bueno, está de pronto aquí. Potencia de salida C. Entonces ya saben, el previo, para los que de pronto llegaron más tarde, el previo quedó para el jueves 16 a las 8:30 p.m. Un rendimiento de más o menos el 40%. El 40.5%. ¿Oí por ahí cuánto? 40.53%. Alguien dice 40.5. ¿Qué? Vaya. Entonces el previo va a ser jueves 16, 8:30 con una cámara web vía Zoom y tienen que estar en el Classroom o si no, no le va a llegar los puntos del parcial.
Si alguien no está en el Classroom, dígalo de una vez. Yo estoy en el Classroom, profe. Entonces, escriba su correo en el chat. Su correo de Gmail, no correo de la universidad, sino un correo de Gmail. Oiga, ¿quién es en un correo que se llama Driver App 18? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Alguien sabe quién es? Sí. Bueno, él no ha aceptado la invitación. Él está dentro de... ¿Él está aquí? Sí, está. ¿Cómo? ¿Que ¿La lista? Sí. él sí está también en chat? O sea, está en esa, pero aparece que no ha aceptado. Por ejemplo, es que usted no ha presentado nada todavía en el plano. No, ya, ahí creo que nosotros señor del primer nivel sí no tiene talleres de ejercicio, pero estudiar. No, pero eso que por ejemplo. No, talleres. No, pero sí dice que necesito soluciones. Ah, este es Ah, de licencia. Bueno, se acaban de ir 2 invitaciones ahí a los Juan Pablo y Fernando Javier. Revisen de una vez sus correos de Gmail y acepta la invitación. Y díganle a Driver App 18 que acepte la invitación. Es que no es que esté en la clase, no, puede que no esté en la clase, pero en el clase. ¿No? Entonces, por ejemplo, no le van a llegar los puntos del parcial. No van a ver cómo subir. Bueno, ¿listos? Ahora hay en el TUF. A ver si captaron la esencia de esto. El TUF. Por eso, Y el TUF también lo vamos en porcentaje. bueno, y El número de estaciones es un... no funciona. Terminadores de 21. Así es. El denominador del TUF, número de fases, como es un monofásico, tensión RMS de la fuente, corriente RMS de la fuente. Estoy deteniendo trabajando con la salida. Habían igual porque la función de la gama de
El integral completa del perímetro. Villa la Puerta. ¿Cuánto le da? Es muy loco. Eso ya. Sí, sí. Entonces, para el sí, pues, pero vamos. Ese es el único que pueden hacer de una sin hallar la integral para el parcial. Repito, si en algún momento de cualquier desarrollo de cualquier ejercicio tienen que hallar el valor RMS de una senoidal pura que tiene esa expresión, entonces usted puede decir de una vez sin demostrarlo. En cambio, esto no puede aparecer mágicamente en el parcial, por ejemplo. ¿Sí? O sea, sí, pues, si lo supiéramos de memoria, ahora sí no. Tiene que desarrollar esto. Este es el único que puede aparecer mágicamente. El valor RMS de una señal pura es esto. Entonces, el TUF el numerador sería el mismo. Ojo que el numerador del TUF es el mismo numerador del rendimiento, antes de cualquier cancelación, ¿no? Entonces, si usted ya se esforzó y se mató allá antes del numerador, déjelo igualito, porque le va a servir. Entonces, el numerador es el PM sobre pi. Y el denominador, número de fases, 1, por voltaje RMS de la fuente. Entonces, es PM sobre raíz de 2. Y ahora viene el punto por el cual muchos repiten la materia. El ISRMS, créanme, ese punto ya es siempre el final, es por ese punto, la corriente. Parece elemental, pero es el punto donde siempre aparecen los mayores tachones en el parcial. Porque casi siempre en todos los parciales, del primer parcial y segundo parcial, siempre hay que hallar rendimiento y TUF de las topologías de todos los rectificadores. Siempre, siempre. Esto va a ser de aquí hasta marzo. Entonces, rendimiento y TUF, siempre, todos los días va a hacer ejercicio de eso. Y resulta que en la corriente del TUF es donde casi siempre hay error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que esta corriente es igual que esta corriente. ¿Sí? Y no siempre es así. No sé. En este caso, sí, es la misma. Pero no siempre es la misma. Tienen diferentes formas. De hecho, muchas veces esta tiene alterna, o sea, positiva y negativa, y esta solo positiva. ¿Sí? Eso pasa mucho.
A veces pasa que son muy diferentes, pero el valor RMS coincide. También pasa eso. Entonces, bueno, para este caso es la misma. Entonces, si ya tenía el valor RMS de esta y le están pidiendo el de esta, pues el mismo. Entonces, ¿cuánto es? Este. Es B0 RMS sobre R y B0 RMS es BM sobre 2R. ¿Bien? Y fíjense que precisamente estaban como discutiendo precisamente qué es eso, ¿no? Determinado. Así no se escucharon. Pero bueno, es que le gusta mucho. Y entonces eso da cuánto, ¿verdad? 0.2835. Ahora, entonces también lo expresamos en porcentaje. 28.35. Sí. El TUF lo vamos a decir en porcentaje. Si a usted en el parcial le da el rendimiento mayor que 100, borre todo. No entregue. Porque es por entregar. Sí. Sí, porque es que te creo la energía. ¿Sí? Si le da más de 100, borra ahí. Prefiero entregar borrado que ese resultado. 110% de rendimiento. Se graduó usted con la mundiales. Creo la energía, bueno. Y igual pasa con el TUF, no le puede dar más del 100%. Profe, eso es de la votación de la componente de 100, solamente utilizo voltajes, los voltajes como que dice de ese mismo tipo, si hay que resistir. ¿Está hablando aquí? ¿De esta? Sí, de esa y el de abajo, ¿no? El RMS. Ok, sí, a eso vamos. ¿Por qué? Porque es solamente una carga resistiva. Entonces divido en R. Pero ahorita que ya vemos la otra carga, veremos que si yo quiero I0 de C, la fórmula, digamos, la forma normal de hacerlo, I0 de C, ¿qué es? Coger mi gráfica de I0 y hallarle la integral y hallarle el valor. ¿Sí? Tal cual como usted hizo acá. Así como usted hizo con B0 de C, hizo esta integral y resuelve esto, I0 de C también hay que hacer lo mismo. Coger la fórmula, la expresión y aplicársela a la gráfica que tengamos. Solo que para el caso resistivo, como son equivalentes, la única diferencia es esta R, este factor R. Ahorita que veamos el siguiente caso, que es el RL, ya nos olvidamos de eso. Y eso es algo clave ahí. Siempre tendemos a dividir por R todo y no, eso se acabó a partir de este minuto. Sí, ya vamos a empezar la RL. ¿Cuánto que ¿Qué significa? Bueno, un rendimiento alto significa que de la salida, el 40% de todo lo que se está viendo ahí oscilando es continuo. Eso es lo que me trata de decir el rendimiento. Que de todo lo que usted está viendo a la salida, el 40% es continuo. Y el rendimiento, el factor de utilización del transformador, lo que me dice es, del transformador que usted tenía aquí, el 28% de acá lo utilizó para obtener continua la salida. Eso respecto al transformador, ¿sí? Que tanto lo está utilizando. Y ahí sí, digamos, la verdad depende, si no es que uno diga es mejor tal, porque depende de lo que usted necesite. Si usted quiere un transformador que diga, de este apenas me gustó el 28%, tengo el 70% libre. Uno diría, es bueno. Pero otro va a decir, uy, no, estoy súper devaluado porque apenas estoy usando esto, yo quería usar el máximo. Entonces, sí depende de lo que usted vaya a hacer. Pero eso es lo que trata de decir el TUF y el rendimiento. Ahora voy a cambiar solamente esto por RL y verán todo lo que cambia de aquí en adelante. Bueno, mucha atención que esto sí es totalmente nuevo para ustedes. ¿Ven? Ahora B. Carga RL.
Espere, vamos a ver de una vez mejor otro. Así. Vamos a hacerlo así. ¿Saben por qué? Porque los resultados que vamos a ver acá, con que yo le ponga e igual a 0, se convierten en el real. Entonces, mejor de una vez verlo así y no después sumarle la e. La e es simplemente una fuentecita. ¿De aquí alguien ha visto el motor de DC en alguna materia? Control, ¿algo? ¿Cuál? El control. Le enseñan como el modelito. Ahora, o sea, usted ve eso, usted sabe que es un motor. Sí, Ahora que, sí. Ahora que les hago la asociación. ¿Todos lo han visto? Así. O sea, esto en realidad. Pero se llama emocionante la práctica, ¿sabes? Esto que estoy aquí pintando es como yo dije, era así. Esto. ¿Sí? Eso como para tratarles de decir que no es que haya una pila ahí puesta, ¿sí? Y que yo coja una bobina y ponga una resistencia. No. Esto es el modelo de esto. ¿Sí? No hay una batería, no. Esto se llama el voltaje de las escobillas. Pero no es una carga por separado que usted ponga a unir las tres, sino que es el modelo del motor de continuo. Del motor de C. Eso, de eso se trata. Entonces, cuando vean esto, imagínense esto. De hecho, hay predios en los cuales los enunciados dice así. No le aparece, sino aparece. Dice un motor de continua con una inductancia tanto, resistencia tanto. Dice, ay, yo no vi motores. No, es lo mismo. ¿Sí? Y una voltaje en la escobilla de tanto está conectado a través de un diodo a una fuente de tanto. Calcule el rendimiento del sistema, sabiendo que la resistencia es tanto, total. Entonces siempre tenganlo presente. Es como esta resistencia, no es una resistencia, pues es una plancha, ¿no? Pero no una plancha.
Sí, acá ya es otro nivel. Y ya es universidad. Bueno, resulta que siempre que aparezca una bobina, las cosas ya no son así tan fáciles. ¿Sí? Eso usted lo dibujó a ojo, sin pensar más. Aquí ya usted no se atreve a decir, ay, yo sé que es, ¿sí? ¿Cómo dar el dibujo? Entonces, siempre que aparezca una bobina, lo primero que tenemos que tener a la mano es, o lo primero que hay que hallar es la ecuación de la corriente del circuito, antes de lanzarse a hacer cualquier cosa. Entonces, lo primerito es la ecuación del circuito. Y para eso, nos olvidamos del diodo y lo ponemos así. Lo obviamos. Y este tema de una fuente RL, eso lo ven ustedes creo que en circuitos 2, 1. Bueno. Sin embargo, para esta materia, yo les doy la ecuación resultante de esto ya resuelta. Lo que ustedes aprenden muy bien a interpretarla y saber utilizarla. Pero el comienzo de esto es así. Y usted tiene una tensión de fuente igual a BR más BL más C. Esta es la ecuación original donde se inicia todo. La tensión de la fuente es Bm seno omega t. Y la tensión de la resistencia es R por I de T. Y la tensión en la bobina es L por DI de T. Y la tensión de la fuente sigue siendo E. Luego usted lo reorganiza. Y esa es la ecuación original en la cual se trabaja. Bueno, esto da una solución de la siguiente manera. La solución de esta ecuación diferencial da de la siguiente manera. Y esa ecuación en negro es la que yo les doy en el parcial, es decir, la que usted puede usar. De ahí para adelante usted puede usar. El valor de A ya no. El valor de A sí usted lo debe ¿qué? Deducir, calcular, allá. Pero esta ecuación es casi la mitad del trabajo. Y la puede usar usted ahí de memoria. ¿Sí? Esa, mejor dicho, puede aparecer mágicamente. Puedo entrar a más detalles. Y de ahí para adelante empieza su uso. Y lo primero es hallar a A. Y eso sí le toca a usted, según la condición del sistema. De hecho, por ejemplo, si les digo, no salió, le van a hacer una decisión, en vez de RLE, es RL. Entonces,
ponen 0 aquí y ya, les quedó la ecuación de RL. Está fácil, ¿sí? Y con solo hacer eso también me doy cuenta que cambiaría la. Cuando yo espeje para hacer cualquier cosa, no es lo mismo tener esto que no tenerlo. Entonces, por esa razón, no es bueno grabarse ni siquiera las A de memoria por eso. Porque la A, que es la constante, recuerden que cuando la ecuación es de un primer grado, se requiere una condición inicial. Cuando es de 2 grados, pues condición inicial. Entonces, esta, que es de 1 grado, requiere una condición inicial. ¿Para qué? Porque aquí cuando llegue a solucionar esto, me va a aparecer una constante. Y si no tengo una condición inicial, no podré desarrollarla y saber cuánto es esta constante. ¿Sí? ¿Cuál es la condición inicial para nosotros? Mentira. Había la función. ¿Empezaron pensando bien? Aunque yo estaría bien. Empezaron pensando bien aquí, ¿sí? Si esto fuera el caso, la condición inicial es 0 igual 0, ¿sí? Pero antes de eso, voy a hacer lo siguiente, para que ustedes vean qué pasa con la gráfica. Presten mucha atención porque esta es la única vez que se va a explicar esto, porque al final de cada vez que recurran al RL, ya asumiré que esto ya se explicó. Miren, voy a hacer de cuenta que es RL solo para graficar y luego le ponemos la parte RL. Como es RL solo, esto vale 0, voy a quitar eso. Ahorita lo vamos a poner. Pero es para mirar qué es lo que pasa aquí. La matemática nos dio hasta aquí, pero hasta ahí no tenía el diodo ahí, el diodo opuesto. Entonces ahora sí empieza la parte electrónica. Entonces usted dice, bueno, ya la matemática me dice que esta es la ecuación. Si usted pone esto en una calculadora graficadora, entonces le va a dar una ecuación y algo así que se extiende en el paso del tiempo y este punto no es igual a este punto, sino que cada vez se va haciendo más pequeño, ¿sí? Porque aquí hay un Euler que está haciéndose más pequeño, haciendo que este número sea menor del efecto a medida que pasa el tiempo. Entonces, si yo le dijera simplemente este circuito es esto, grafíquelo, usted lo mete en una calculadora graficadora o en y le da una curva así, que nunca pasa nada. Luego usted diría, bueno, listo, eso lo entiendo. Ahora pongámosle el diodo. Eso ya no lo sabe mandar ni la calculadora graficadora. ¿Qué le hace el diodo a eso? Ahí sería cortar la noche, se queda ahí. Ok, entonces lo primero que nos viene a la cabeza es decir, el diodo no me deja pasar lo negativo. Entonces cortaría lo negativo. Y a simple vista pensaría entonces que esta sería la respuesta. Sin embargo, hay un pequeño detallito que todavía falta cambiar. ¿Cuál será? Y es este. Listo. El comienzo ya, la corriente empezó aquí, cuando iba llegando aquí, el diodo no la dejó pasar, entonces la castró. Llegó aquí. Y ahora la pregunta es, ¿esta por qué había empezado allá tan lejos? Ella había empezado allá, era porque existía este de abajo. Pero ahora ya no existe este. Entonces no hay ninguna razón para la que ella empiece aquí. En otras palabras, en este punto, aquí que llegó, el comportamiento es igual a este punto, en el cual la corriente era 0 y la tensión empezaba. La corriente es 0 y la tensión empieza. Entonces no hay ninguna diferencia ahora entre este momento y este momento. ¿Sí captan ese pedacito? Es un cuadro del tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que, dicho de otra manera, esta ecuación, cuando llega acá, es mochada por el diodo.
Y cuando llega a este punto, a 2pi, es como si volviera a volverse a desarrollar el problema. Como si yo dijera, cojo el 0 y lo pongo acá, y otra vez empieza el problema con condición inicial 0 y fuente subiéndose. Entonces, la solución a este sistema de aquí para adelante vuelve a dar esto mismo, pero aquí. Entonces, si esta tenía este ancho, este mismo ancho, y si el pico estaba aquí, entonces el pico acá, entonces este segundo lóbulo ahora es igual que el primero. No es este segundo lóbulo, el cual era más pequeño que el primero. ¿Sí me va a entender? ¿Ya? Una cosa es decir que la respuesta era esta mochada. Ahora estoy diciendo que no es solo esta, sino que donde era 2pi es aquí. Pero aparte estoy diciendo que no es el segundo lóbulo más pequeño, sino que es volver a desarrollar el mismo problema y va a dar este mismo acá. ¿Sí? Gracias a eso, tenemos que es periódica. Si esta fuera la respuesta original y fuera así como eso no tiene periodo. Y no tiene periodo porque cada alto es menor al anterior, entonces no hay periodo y no habría forma de hallarle promedio, ni RMS, ni nada, porque el promedio depende del periodo. ¿Sí? Entonces, esta gráfica, por ejemplo, esto, así como está, yo digo, ¿hay el periodo de esta onda? No tiene periodo. Y si no tiene periodo, entonces no tengo forma de hallar el valor promedio, el valor RMS, nada. Pero ahora sí digo, no, es verdad que esta es la ecuación, pero es válida solo de aquí hasta acá. Y aquí se vuelve a repetir la misma, y se vuelve a repetir la misma, y se vuelve a repetir la misma. Entonces, ahí sí ya la cosa es periódica, ¿sí? Entonces, en las cargas, en los circuitos RL, con diodo, tenemos esa ventaja, que el diodo me permite recortar la onda, no dejarla negativa, y me vuelve el asunto, me lo vuelve periódico. Ahí lo resolví para el RL. ¿Para todos es claro esto? Bueno. Ahora lo voy a mover al RLE. ¿Qué le hace el E? ¿Sí? Entonces, la única diferencia es esta. No empieza a confundir a la gente. Esto no sube nada. Resulta que el E con R aparece ahora aquí, esta E. Entonces lo que me va a cambiar a corrientes y laterales. Entonces lo que me va a cambiar es que anteriormente dije, cuando era solo RL dijeron ustedes, y de 0 igual a 0. No, así. ¿Sí? Y de 0 igual a 0. Y de hecho, esta es la forma de hallar A. Usted pone 0 acá, ahorita escribe. Pero presten atención a esto. Para hallar el A, usted pone y de 0 igual a 0, entonces pone 0 igual y pone acá 0, 0 y despeja A. Listo, la chulea. Cuando usted tenga ahora un ER, tenemos que recordar esto. Aparece una E. Entonces, una E es como esto. Les pregunto. ¿Será nuevamente y de 0 igual a 0? ¿O cuál será el momento de arranque de verdad de esa corriente? Cuando se usa con él. Exacto. Ahora, la única diferencia del E con OE es de que solo cuando esta azul le gana a la negra es que empieza la corriente a suceder. Entonces, la única diferencia es que en vez de empezar aquí, me va a empezar aquí. Es la única diferencia. Y este punto lo llamamos, ¿cómo lo hemos llamado? Alfa. Entonces, Profe, sí. pero ahí cabería más lejos. Este, Sí. no es, o sea, la verdad, este punto de acá lo llamamos, ahora este es un término nuevo para ustedes, lo llamamos beta.
Y beta realmente tiene relaciones con todo, con R, L, E, B, N, ¿sí? No hay forma de predecir beta. Beta, ahorita lo hallaremos si haya una solución cuando la gráfica toca el cero. Y seguramente, claro, al haber E, beta cambiará. Puede ser que se corra hacia atrás, hacia adelante. La verdad, no hay forma de saber. Ahí sí la solución de la ecuación es que me diga dónde quedó beta ahora. Se puede correr incluso hacia atrás, no como ustedes piensan que hacia allá. No, se va a correr hacia atrás. Pasa eso. ¿Se acuerdan cuando era el caso resistivo? El caso resistivo y que teníamos un E. Cuando aparecía un E. Si no hay E en el caso resistivo, la corriente es así. Pero si aparece un E y él, por ejemplo, corta aquí, el otro punto, ¿dónde está? Si esto es algo. En menos algo. ¿Sí? Entonces tiene que, en vez de la corriente hacerse más grande porque este se corrió hacia allá, lo que se hizo fue más chiquito. Se corrió hacia acá, al final. ¿Sí? Entonces no piensen que porque alfa fue para allá, entonces beta, no. En realidad es probable más que se corra para la izquierda. Así como este caso, por ejemplo, sin E y con E se corre hacia allá. Ya más que Z es. ¿Qué es Z? La ecuación. Muchachos, ¿qué es Z? La impedancia. El rollo fuera en enero y se les olvida. Ya vieron qué es Z. ¿Y phi? ¿Qué es phi? ¿Quién lo recuerda? Esta es la definición de Z y de phi. Bueno, ¿ha quedado claro todo? ¿Preguntas? ¿Los que están en la nube tienen todo claro? Bueno, si todo está claro, díganme qué está acá. ¿Qué hay de decir acá y qué acá? El primero sería alfa y el segundo cero. Muy bien. Para el caso RLE, I de alfa es el que da cero. Y entonces, con eso, usted haya que A. Este es el procedimiento. Porque aquí esta ecuación no está completa si usted no tiene el valor de A. Usted no puede hacer nada.
Bueno, ahora mucha atención con la gráfica de la tensión. Pregunto, ¿el diodo de dónde a dónde conduce? ¿De alfa a beta? Ahí está. El diodo solo conduce de alfa a beta. Y ahora la pregunta es, fíjense un detalle. El típico error es pensar que como la corriente, ahora es todo una ecuación así ya más compleja, pensamos que la tensión también tendría una forma parecida. Les pregunto, cuando el diodo conduce, ¿qué debe ser? ¿Cuánto vale B0 cuando el diodo conduce? BS. B0, BBS. Entonces, miren, cuando el diodo conduce, B0, BBS. Y miren BS cómo está. Entonces, magia. No tiene nada que ver con esto. Nada que ver con esta deformidad. Simplemente, si esta era mi gráfica de BS, ustedes lo están diciendo, BS, B0, cuando el diodo conduce, BBS. Entonces retiño BS en ese espacio. Por eso los preparé mucho en el kinder y el bachillerato. Cuando les enseñaba esto. Y les preguntaba por B0. ¿Sí? A esta altura usted ya no debe preguntar eso. Que si B0 este voltaje le sube al... No, eso ya lo hemos, eso ya está superado. El B0 aquí es el camino a la izquierda. Si usted quiere ir por el camino a la derecha, lo puede hacer, es un larguero. Hay que multiplicar R por esto, luego L por raíz de T, y le suma N. Y al final le va a dar que es BS. Mire, luego dibujan, pero presten atención a este detalle, porque están apareciendo las primeras cosas nuevas, como cuáles. ¿Qué es lo nuevo aquí? Para ustedes. ¿Qué es lo novedoso el día de hoy para ustedes, Año? ¿Que la qué? Y que me salió y está encendido Tenemos novedoso, exacto, que la tensión ahora es negativa. Y tenemos un diodo. Y tenemos tensiones negativas a la salida. Pregunta, ahorita escribe. Pregunta, ¿cuánto vale la tensión cuando el diodo está apagado? Ahora lo voy a borrar y ahí lo voy más fácil. ¿Cuánto vale? No. La voy a hacer más fácil. No hay corriente circulante. ¿Cuánto es vale? Ahí está.
B0 vale E. Entonces, como E estaba pintada aquí, entonces pregunta, si no fuera RL, sino RE, si no fuera RLE, sino solo RL, ¿cuánto vale B0? 0. Como dijeron al puro principio, cuando yo les dije cuánto vale, cuando el Dios no conduce a alguien, dijo 0. Bueno, tal cual 0 es si fuera el caso netamente RL. Entonces, el caso RL nos queda la curva así. RL. Y solo cuando hay RLE, entonces me aparece el valor de E a la salida aquí solito. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso al enseñar que es el caso general, usted está preparado para todo. Porque esto vale E. Y usted dice, ay no, pero el previo me salió sin E. Ah, pues ponga E0, entonces esto se le cae a 0. Fíjense un detalle. Beta lo puse aquí, pero beta puede caer más allá, más allá, más allá. ¿Sí? Y si cae más allá, pues esta curva sigue siendo más negativa, más negativa. ¿Sí? No, esto no se acostumbran a que sea simplemente un cachito, ¿no? A veces pasa que puede ser casi todo. Dependiendo de si es muy inductivo. Y aquí donde entonces vemos que el diodo puede permitir tensiones positivas de salida, pero nunca permitirá corrientes negativas. Pero sí podrá permitir tensiones negativas, porque es en B0. El diodo está aquí, B0 está acá. Lo que nunca nos va a violar es la condición de que el diodo no me deja pasar corriente negativa. Entonces, ¿qué sería lo único que me falta si yo le digo, bueno, hay el valor de C de esta onda? El valor promedio de esta onda. Bueno, hagamos. Si yo quisiera el valor promedio de esta onda, ¿1 sobre qué? ¿Exacto? Ahí el periodo de esto se ve que es 2pi. Para este media onda no, pero para otros casos sí. Y eso lo veremos una vez. Se llama caso continuo. Exacto. De alfa a beta. ¿De qué? De la corriente de esta ecuación. En negro. ¿Sí? Que la llamo I omega t. Entonces, fíjense la forma en que se halla la corriente promedio. Ya no es B0 de C sobre R. Ya no. ¿Sí? Ya es cogiendo la ecuación. Y si quiero B0 de C, verían, ¿cuál es el periodo? 2pi. ¿Y cómo harían esto? ¿Correcto? La primera sería de... Y ahí adentro, ¿qué escribo? El BS, que es el BMC, ¿sí? Y la otra integral, a ver si la cogen de dónde a dónde es. No. Es beta hasta 2pi más alfa, ¿de qué? Y fíjense que si usted tiene corriente promedio y tensión promedio, ya con eso tiene de ahí para adelante todo resuelto. Porque para allá rendimiento y flujo, que es siempre lo que sale en estos puntos, hay el rendimiento de corriente. ¿Sí? Lo importante es tener eso. Cuando usted quiere el valor RMS, entonces es raíz y lo que esté aquí al cuadrado. ¿Quiere el valor RMS de esta? Ah, bueno, raíz y lo que esté aquí al cuadrado. ¿Sí? Entonces, teniendo estas dos cosas, ya se tiene todo. Pero hay algo aquí que no hemos hallado. ¿Qué es? Beta.
Eso es lo que decía que todavía faltaba una cosita. B. Sin embargo, no es nada del otro mundo. ¿Cómo se halla beta? Como beta es el corte con el cero. Ahí sí es pura, digamos, matemática. Que usted tiene una ecuación de una curva cuando toca el cero. Entonces, mire, tiene usted la ecuación de la curva y quiere saber cuándo toca el cero. Entonces, para hallar beta, la igualamos a cero y despejaría el omega t. Sin embargo, aquí no hay forma de despejarlo. Si igual a esto se digo despeja omega t, no hay forma de despejarlo. Por eso, ese tipo de ecuaciones se resuelven échenle una miradita, mire si la captan. Esta es la forma en que se halla beta. No hay forma de, digamos, de despejarlo de ahí. Es lo que se conoce como una ecuación que difícil. Ecuación implícita, ¿ya? Entonces, la ecuación tiene la variable implícita y toca desarrollarla por el software de la calculadora. Pero la calculadora es el software. Entonces, usted le pone la X ahí, pero usted puede ser engañado por su propia calculadora. ¿Podría ya la solución buscando una que esté dentro de ambos países? Bueno, no a la trampa, sino que buscamos la solución que esté cerca a pi. Entonces, la calculadora siempre le pide como que un punto de arranque, algo así. Entonces, ahí casi siempre ustedes siempre dejan el cero. Esta vez no, van a dejar pi. No sé cómo escribían en mi cuaderno, pero escriban punto de arranque pi. Para que no sean engañados y les dé entonces el alfa, porque es que la respuesta es también la alfa. Entonces, la idea es que no sean engañados porque no les den valor negativo. ¿Preguntas? Digamos, sería el centro de cero a. Ah, sí, siempre y cuando lo hubiera hecho hasta acá. Pero lo hice así. Esto la metí acá. Ojo, les voy a poner números a esto y les va a quedar un ejercicio en el clase y de paso les sirve para que vean cómo se entrega el parcial. ¿Sí? Entonces, les voy a decir R vale tanto, ¿verdad? Y lo resuelven y lo suben como una tarea. Tanto el previo como los ejercicios en formato PDF. ¿Vieron? Entonces, usted toma foto o lo que sea, pero pasa a PDF. Dado que para mí, para la calificación y eso, necesito que sean PDF. Listo, por ahora eso sería. Estaré atento a preguntas, muchachos. Esta semana tienen que darle duro a esto, ¿sí? Porque hasta la otra semana nos vemos y ya es el previo, ¿sí? Entonces, denle duro a esto al ejercicio que les voy a dejar y estaré atento a preguntas de ese ejercicio. A mí no me llegó la invitación de Classroom. Bueno, se quedan los que tienen problemas. Está el driver RAP 18, está JP Suárez 54. ¿Ve usted? Sí, señor. Bueno, aquí aparece que fue invitado, pero que no ha aceptado la invitación. Si quiere, revise el spam. Ya revisé, señor JP Suárez Q54 @gmail. JP Suárez 54. ¿Y qué pasó ayer?
¿Tenían parcial? ¿De qué? Más sencillo. Miren, a los que... No, hablando aquí de lo de la 9. El que dice que todavía no aceptó, ponga clic en el link que acabo de Una pregunta, ahí, acá no podemos ver qué sigue después del 0, ¿qué dice ahí? ¿Me repite? Que acá no podemos ver en la nube qué sigue después del 0. Ah, listo. Gracias. Sí, el 0 desde que ya una vez igual a 0, que ahí usted allá ve. Bueno, para todos los que no estén claros, acabo de mandar un link. Haga clic ahí. Ese sería el último recurso. Ya venía el curso. Dígame, ¿cuál es? El correo. ¿Sí? ¿Quieres escribirlo? Escriba ahí. Ah, bueno. Profe, porque ahí, pero ojalá que no se me preocupe de kinder. Esto, porque aquí, como que no inicia. Ah, ok. Perdón. Es este. Sí, ya está. Ahí lo que pasa es eso. Es como eso. Lo que ve esto es eso, ¿sí? Y aquí, digamos, entonces, pasa que solo cuando esta supera esto, cuando esta supera esto, es que puede realizar. ¿Sí? Y entonces, por eso, antes de que esto suceda, entonces la salida de ser solo puede ver que está en porque aquí en el corriente. Entonces, de ser entonces, antes de que esto pueda entrar al corriente, la tensión, pues la tensión. ¿Ya tenía algo? ¿La conexión? Ah, yo ya no hago comunicación. ¿Ya? Sí, ya. Me preocupa es que no me dicen cuánto hay control. ¿El mismo Max? Pero es en la mañana. Ah, bueno, sí, chance de. ¿Y es presencial o electrónico? Presencial. ¿Cuántos le quedaron presenciales? ¿Carlos? ¿El mismo que Sí. no, es mi regalo a nadie. Pues nada, o sea, yo no estoy pago como por la hora. Porque yo sí voy a en línea. Entonces, bajar para acá ya después de eso. Hasta luego. Bueno, ya que he escrito tú también. Quería seguir. Listo, nos vemos, chicos. Hasta pronto.